Hoy, muchos repiten la misma frase como si fuera un mantra: tienes que tener mentalidad de millonario. Como si pensar como rico fuera el primer paso para dejar de ser pobre. Como si bastara con visualizar éxito, repetírselo frente al espejo y levantarse a las 5. Pero, ¿y si te dijera que hace 2000 años, un filósofo que sí era rico pensaba justo lo contrario? Séneca, uno de los hombres más poderosos del Imperio Romano, creía que la clave del éxito no era acumular, sino aprender a necesitar menos. No tener más, sino ser menos esclavo de lo que uno desea. Suena raro, ¿verdad? Especialmente en un mundo que te mide por lo que tienes. Por tus ingresos, tus logros, tus seguidores. Y si no tienes nada de eso, entonces mejor empieza a comportarte como si ya fueras rico. Eso es lo que se vende hoy. La idea de que la pobreza es solo una mentalidad. Que si no tienes éxito es porque no lo estás atrayendo con la energía adecuada. Pero eso, según Séneca, es una trampa. Una forma moderna de disfrazar la codicia con lenguaje positivo. Él decía que el hombre verdaderamente rico es el que puede prescindir de la riqueza. El que domina sus deseos, no el que vive intentando saciarlos. Porque para los estoicos, el verdadero poder no está fuera, sino dentro. No está en el banco, sino en la mente. Y ahí es donde empieza la paradoja. Séneca tenía una fortuna inmensa. Villas, sirvientes, tierras, influencia política. Pero aún así, dedicaba sus cartas a hablar de la necesidad de simplificar la vida. De prepararse para perderlo todo. De entrenarse mentalmente para no depender de nada externo. Él mismo escribía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. Esa frase destruye la base de toda la mentalidad de abundancia que te venden hoy. Porque en lugar de enfocarte en atraer más, te invita a necesitar menos. A ser dueño de tu interior antes de ser dueño de tu entorno. Y aquí viene lo interesante: ¿puede entonces alguien sin dinero tener una verdadera mentalidad de millonario? Sí. Pero no como lo imaginas. No se trata de pensar en jets privados ni en inversiones. Sino de cultivar una mente estable. Serena. Independiente. Una mente que no tambalee con cada factura. Una mente que no necesite aparentar. Una mente que pueda tenerlo todo, y perderlo todo sin perderse a sí misma. Eso, para Séneca, es el verdadero éxito. Y esa es la mayor riqueza. Por eso decía que el sabio debe ensayar la pobreza. No por masoquismo, sino por libertad. Porque el que ha aprendido a vivir con poco, nunca será esclavo del mercado, del jefe o del miedo. Hoy, en cambio, vivimos atrapados. No por la falta de dinero, sino por la adicción a tener más. Por el miedo a no ser suficiente. Por el pánico a quedarnos atrás. Y es curioso, porque cuanto más nos venden la idea de abundancia, más escasos nos sentimos por dentro. Menos libres. Menos tranquilos. Menos plenos. Tal vez por eso vale la pena mirar atrás. A ese romano adinerado que no presumía de su riqueza, sino que la ponía en duda. Que no se dejaba llevar por el ruido de Roma, sino que buscaba silencio. Que no soñaba con más propiedades, sino con más paz. Así que la próxima vez que te vendan un curso para pensar como millonario, pregúntate si eso realmente te hace más libre. O si solo estás cambiando una jaula por otra. Porque, como decía Séneca, cuanto más necesites para ser feliz, más fácil será que alguien te lo arrebate. ¿Y tú, crees que alguien sin dinero puede tener mentalidad de millonario? Te leo en los comentarios. ¿Cómo se puede tener una mentalidad rica cuando apenas puedes pagar el alquiler? Aquí es donde la filosofía de Séneca se vuelve aún más valiosa. Porque él no hablaba desde la carencia, sino desde la abundancia. Tenía riquezas, propiedades, influencia. Y aún así, se entrenaba para perderlo todo. Dormía en el suelo de vez en cuando. Comía como un esclavo. Vestía ropas humildes. ¿Para qué? Para no volverse esclavo del lujo. Para que su bienestar no dependiera de lo externo. Porque quien depende de lo externo para estar bien, está siempre en peligro.
En cambio, quien se entrena en la autosuficiencia, tiene poder. Y ese poder no se compra. Se cultiva. Aquí entra una idea clave del estoicismo, la dicotomía del control. Séneca la vivía sin nombrarla así. Pero la aplicaba con rigor. Hay cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus acciones, tus valores. Y cosas que no, tu sueldo, la economía, el mercado laboral. Poner tu energía en lo que controlas te fortalece. Ponerla en lo que no controlas te desgasta. Un pobre con mentalidad de millonario, según Séneca, es alguien que invierte donde sí tiene poder. En su carácter. En su templanza. En su capacidad de actuar con virtud incluso en la dificultad. Eso no significa resignarse. Significa no rendirse. No entregarle tu paz al azar del mundo. Porque si tu paz depende del dinero, entonces el dinero te posee a ti. Y no al revés. Séneca decía, no es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esa frase, bien entendida, cambia vidas. No se trata de no aspirar a mejorar, sino de no convertir la mejora en obsesión. Porque cuando la vida gira solo en torno a tener más, es fácil perderse. En cambio, cuando gira en torno a ser mejor, todo se alinea. Tus decisiones, tus hábitos, tus metas. Incluso si no cambian tus circunstancias, cambia tu experiencia de ellas. Ese es el poder de la filosofía. Y es también el corazón de una mentalidad rica. Una mente que no se quiebra ante las dificultades. Una mente que se adapta, que aprende, que crece. Una mente que entiende que el mayor capital es el dominio de uno mismo. Y que eso, como diría Séneca, vale más que cualquier cuenta bancaria. Pero aún hay más que explorar. Porque Séneca no solo hablaba del dinero y la virtud como ideas abstractas. Las encarnaba en su vida cotidiana. De hecho, muchas veces aconsejaba a sus amigos ricos que aprendieran a vivir con menos. Les decía que probaran la incomodidad voluntaria. Que dejaran de temerle a la pobreza practicándola. Eso no era masoquismo. Era entrenamiento para la libertad. Porque, en el fondo, la pobreza no es solo una condición económica. También puede ser una trampa mental. Y la única forma de liberarte de esa trampa es entender que el valor de tu vida no depende de tu cuenta bancaria, sino de tu capacidad de actuar con sabiduría. Una mente rica puede existir en un cuerpo hambriento. Y una mente pobre puede habitar una mansión. No es el entorno lo que define tu riqueza interna, sino tu respuesta ante él. Séneca lo sabía y por eso repetía una y otra vez, si quieres ser rico, no aumentes tus bienes, sino disminuye tu codicia. Ahí está el verdadero reto. ¿Puedes tener metas sin volverte esclavo de ellas? ¿Puedes mejorar sin despreciar el presente? ¿Puedes mirar a tu alrededor y decir, esto me basta, y sin embargo, sigo adelante? Porque la mentalidad de millonario no empieza en el banco. Empieza en la forma en que gestionas tu deseo, tu tiempo y tu carácter. Y esa, amigo mío, es una riqueza que ni los impuestos pueden tocar. Y aquí es donde todo encaja. Séneca no pensaba en la riqueza como un pecado, ni en la pobreza como una virtud. Pensaba que ambas eran circunstancias. Lo importante no era tener mucho o poco, sino ser dueño de uno mismo. Vivir como un millonario no significa tener millones. Significa pensar con claridad. Actuar con propósito. No depender del azar ni de los caprichos del momento. Es tener un plan. Es mantener la calma en medio del caos. Es trabajar por lo que deseas sin obsesionarte por lo que no tienes. Porque, como diría Séneca, la verdadera pobreza no es carecer de bienes. Es necesitar demasiado. Y la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que puedes prescindir sin sufrir. En el mercado actual, donde todo se mueve tan rápido, tener una mentalidad serena es una ventaja. No solo emocional, sino también práctica. Cuando otros se dejan llevar por el miedo o la codicia, tú puedes tomar decisiones con sabiduría. Y eso, aunque suene antiguo, es más valioso que cualquier acción o criptomoneda. El estoicismo no te pide que renuncies a tus sueños.
Te pide que no te vuelvas esclavo de ellos. No se trata de pensar en pequeño. Se trata de pensar con solidez. De que, incluso si hoy no tienes mucho, puedas construir desde la base más firme que existe, tu carácter. Porque ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va, y cuando tienes claro tu rumbo, lo que tienes en el bolsillo importa menos que lo que tienes en la mente. Así que la próxima vez que te preguntes si puedes pensar como un millonario sin serlo, recuerda esto: Séneca era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Y también uno de los más sabios. Pero su riqueza más importante no se medía en oro, sino en ideas. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de filosofía para la vida real. De cómo pensar mejor. De cómo ser más libres. Y de cómo construir una vida con sentido, tengas lo que tengas en el banco. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cultiva tu mente como si fuera tu mayor fortuna.